en el marco de esta adquisición de vacunas que se está dando, más de 78 millones de vacunas, de dosis que anunció el gobierno que estaría llegando en los meses siguientes, garantizando de esta forma la vacunación a toda la población focalizada. No, de acuerdo. Esto yo creo que ha sido el legado más grande que este gobierno podría dejar al próximo. Es claro y hay consenso a nivel mundial de que la única forma de salir de esta pandemia es con la vacunación, ¿no? Hemos visto las curvas de países donde ya está vacunada la población, donde los contagios han caído tremendamente y obviamente el número de fallecidos también. Y la consecuencia de terminar con esta pandemia también es la reactivación de la economía, que también es otro tema que es crucial, ¿no? Sobre todo Perú, que Perú lamentablemente tuvo el récord de haber sido el país donde hubo más muertos por cada 100.000 habitantes y donde fue el país donde el PBI fue el que más cayó en todo el mundo. Entonces es un gran reto que le espera al próximo gobierno. Ahora, cuando hablamos de la vacuna de Sinopharm, ¿cuál tendría que ser la campaña que haga el gobierno? Porque ya sabemos que hay mucha desconfianza sobre esa vacuna. Hay mucho escepticismo sobre la efectividad y eficacia de esta vacuna china de Sinopharm. El gobierno está dejando pasar ese detalle. No vaya a ser que de repente, cuando llegue el momento de vacunarse y alguien vea la de Sinopharm y se resista a recibir la vacuna. Podría darse ese escenario. No es una situación que de repente puede ser aislada, debido a que mucho se cuestionó la eficacia de esta vacuna. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que pueda sensibilizar y demostrar la eficacia, la efectividad de esta vacuna, Antonio? Lo primero que el gobierno tiene que hacer, en mi opinión, es exigir a las instituciones de investigación que han hecho los estudios clínicos en Perú, a Cayetano Heredia y San Marcos. Son 12.000 voluntarios que han habido en este estudio clínico, que es bastante. Son 12.000 voluntarios para un estudio clínico a nivel mundial de alrededor de 35.000. Por lo tanto, estamos hablando más del 30% de la data sale de Perú y ese estudio no se ha publicado. Entonces, lo que se tiene es estudios que se han publicado en Emiratos Árabes, que tiene 79% de eficacia, y nada más. No hay publicaciones científicas como otras vacunas. Entonces yo creo que es muy importante que el gobierno dé la seguridad a la población de que esta vacuna es eficaz como ellos dicen y como dice el propio laboratorio. Pero hay que tener en cuenta una cosa: esta vacuna no ha sido aprobada en países de alta vigilancia sanitaria, y eso también es muy importante. ¿Eso qué significa? Pero Antonio, ¿eso en qué diferencia de las otras vacunas a la de Sinopharm? ¿Qué varía, qué cambia el hecho de que esa vacuna de Sinopharm no haya sido probada en países de alta vigilancia epidemiológica? Que no se ha publicado, no se conoce mucha información. Por ejemplo, ¿dónde se ha hecho? Emiratos Árabes, en Bahrein, en países un par de países de Europa del Este, creo que es Hungría y Serbia, en Pakistán, bueno, ahora en Perú, y tengo entendido que posteriormente también ha sido en Bolivia, por ahí, y en Argentina. Pero entonces, las otras vacunas tienen publicaciones en revistas científicas. Al final, la comunidad científica es la que da, digamos, la aprobación. Sinopharm es cierto que también ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pero no ha sido aprobada en ningún país de alta vigilancia sanitaria. Entonces se necesita que la población confíe en esta vacuna, y para eso hay que publiquen los estudios clínicos de Cayetano Heredia y San Marcos. ¿Y por qué es tan complicado hacerlo público en estos momentos? El ministro dijo otro día que ha habido un estudio de efectividad que ha hecho el Instituto Nacional de Salud con los médicos, pero son los propios médicos los que tienen dudas sobre la vacuna. Entonces eso hay que terminarlo, ¿no? Porque si los médicos no tienen confianza en la vacuna, ¿cómo el gobierno va a conseguir que la población tenga confianza? Este es un tema medio complicado y el gobierno tiene que ser mucho más proactivo en conseguir que se publiquen los resultados de los estudios clínicos en Perú. Precisamente a eso iba mi pregunta, porque en las últimas semanas los médicos están pidiendo la aplicación de una tercera dosis de refuerzo.
y ellos quieren la dosis de refuerzo, pero que sea la de Pfizer. No quieren una dosis de refuerzo de Sinopharm, quieren que sea la de Pfizer, porque hay mayor seguridad, mayor tranquilidad cuando te inmunizan con la vacuna de Pfizer. Sin embargo, el gobierno se resiste a dar esa tercera dosis porque considera que no hay un estudio técnico que esto la vale. Pero eso se da por la desconfianza que existe sobre la vacuna de Sinopharm, de que salva vidas, pero hay una desconfianza que se necesita romper. Y romper esa desconfianza queda en manos directamente del gobierno, como bien mencionas, Antonio, publicando esos resultados del estudio clínico que se hace aquí en nuestro país, en general con los voluntarios. Pero te preguntaba, ¿por qué es tan complicado? ¿Hay protocolos? ¿Hay algún candado que impida hacer transparente, difundir el estudio clínico de los voluntarios de la vacuna de Sinopharm? No debería haberlo, pero lo que pasa es que este estudio ya viene un poco complicado porque conocemos todos el caso del Vacunagate, entonces ya hay ciertos vicios en el estudio. Yo no sé si esa es la razón por la que está demorando tanto. En un estudio clínico no debería demorar tanto en hacer las publicaciones, sobre todo cuando ya hace varios meses se terminó la aplicación de la inoculación de las vacunas en los voluntarios. Entonces, yo creo que es un tema de decisión y publicarlos, independientemente de cuáles sean los resultados, porque si yo me voy a comprometer a comprar 10 millones de dosis más, oye, hay que estar bien seguro y hay que convencer a la población y obviamente al cuerpo médico. Hay otros laboratorios que ya están trabajando en los boosters, en los refuerzos, sí, y eso está publicado también. Como Pfizer y como Moderna. Pfizer, AstraZeneca, Moderna. La pregunta es, Sinopharm ya está trabajando en un booster. Ahora, nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Hace más de un año que estamos en esto y nosotros salimos a advertir a la población y ustedes lo conocen a través de ustedes, justamente la prensa, y en ese momento nosotros decíamos, la mejor vacuna es la que llegue, efectivamente, y seguimos convencidos de esto ahora. La situación ha cambiado ahora, entonces ya va a haber más ofertas de vacunas. Entonces, yo creo que se ha hecho muy bien en comprar vacunas de alta calidad y de países de alta vigilancia sanitaria. Eso es muy bueno. Yo no estoy diciendo que Sinopharm no lo es. Probablemente sí lo es, pero necesitamos data, ¿no? Claro, pero ante la desconfianza que se ha hecho de efectividad con los médicos de acá, está bien, eso es un data adicional, pero la data más importante es la que va a salir del estudio clínico de 12.000 voluntarios que se hizo en Perú, y que va a ser más del 30% de la data a nivel mundial y está en manos nuestras. Entonces, hagámoslo. Antonio, eso por un lado, en el tema de Sinopharm, pero lamentablemente en estos momentos también conocemos información adversa sobre la vacuna Janssen, la de Johnson & Johnson. La vacuna que para muchos sería la mejor en ser aplicada, sobre todo en zonas alejadas del país, por tratarse de solamente una dosis, la de Janssen. Sin embargo, hay información en Estados Unidos de efectos colaterales que estaría generando esta vacuna con los daños a nivel neurológico, con ese síndrome del Guillain-Barré. El gobierno tendría que repensar muchísimo antes de cerrar el trato con Johnson & Johnson por la vacuna de Janssen. Para empezar, todos los medicamentos, en este caso vacunas, tienen ciertos efectos adversos, ¿no? Lo que hay que ver y hay que pedir información sobre eso es también, nuevamente, data. En este tema es ciencia basada en evidencia. Entonces, efectivamente, hay algunos efectos secundarios que es el síndrome de Guillain-Barré, como bien lo has dicho, que es un tema de una enfermedad neurológica. Lo que ya se ha dicho que es en proporciones o en porcentajes muy bajos, demasiado bajos de lo que se ha aplicado. Algo parecido a los trombos, que también hay en AstraZeneca y también en Johnson, y es reversible. Entonces, hay que dar las advertencias y hay que buscar cuál sería el grupo etario donde menos incidencia tendría ese efecto secundario y aplicarlo en ese sector, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente es un tema que hay que verlo, hay que analizarlo y hay que discutirlo. Pero efectivamente es una vacuna que hay muchas esperanzas en ella, es una sola dosis, sí. Imagínate, para llevar a las comunidades altoandinas, a las comunidades de Amazonas, donde ya no tienes que buscar al paciente por una segunda
para una segunda dosis. Y que tampoco tienes que regresar para la segunda dosis. Es buenísima, es muy buena para diferentes variantes. Entonces yo sí insistiría con esta vacuna, ¿no? Perfecto, pero sobre todo necesitamos la campaña comunicacional del gobierno, porque la comunicación, Antonio, no puede limitarse a cuánta vacuna se está comprando, porque la información es global. La tecnología nos permite acceder a la información de lo que está pasando en otros países con ciertas vacunas. Y aunque de 1 millón de personas, 5 salgan afectadas, 1 salga afectada, olvidaremos que hay otros millones que han sido afectados y por ese uno nos preocuparemos. Y creeremos que nos puede tocar también a nosotros. Esa capacidad de comunicación del gobierno, lamentablemente, no se ha visto para disminuir la desconfianza o despejar las dudas, que es lo que esperamos que se pueda suceder sí en el siguiente gobierno. ¿Qué esperas tú de básicamente lo que podría ser el quinquenio de Pedro Castillo? ¿Cuáles son los retos que tiene que afrontar él a raíz de esta pandemia y con las vacunas que está recibiendo? Tú iniciaste esta conversación, Pedro, hablando algo muy, muy cierto y ahí está la clave de todo, comunicación. Yo creo que el próximo gobierno debe sentirse agradecido a este gobierno por el legado, como dije al principio, ha sido el mejor legado que puede dejar ha sido el tema de la vacunación. Entonces, ¿le ha dejado qué cosa? 78 millones de dosis ya comprometidas, hay 62 ya todo con contratos firmados y estoy seguro que antes de salir van a dejar firmados los otros contratos de compra o las cartas de intención de compra o lo que sea, pero son 78 millones de dosis. Eso es sumamente importante. Y con vacunas de alta eficacia, de alta efectividad, porque ya se han probado efectividades también de algunas de las vacunas. Yo pediría, para el tema de los 10 millones de dosis que quieren comprar de Sinopharm, yo pediría que se publiquen los estudios que se han hecho en Cayetano y en San Marcos para 12.000 voluntarios. Y eso por un tema, la vacuna. Por otro tema, les han dejado también un cronograma de vacunación hasta fin de año para mayores de 12 años. Entonces, lo único que tienen que hacer ahora el próximo gobierno, el gran reto es continuar con el programa de vacunación, establecer las relaciones nuevamente con las nuevas autoridades, con los laboratorios farmacéuticos y número 3, que debería ser lo más importante, la comunicación, porque es cierto lo que tú dices, basta que haya un solo paciente que sea afectado por un efecto adverso para que los otros 5 millones de pacientes no les pasó nada, se generen dudas. Entonces el tema de comunicación, como bien lo has mencionado, es lo más importante y el mayor reto para el próximo gobierno.